Saludo, muy buenas noches a todos mis queridos amigos, amigas, que te conectas una vez más a través de estas redes de Casa Oración Cristiana. Te saluda tu hermana Marina Medina y en esta noche para mí es un privilegio compartir la palabra del Señor, proclamar su palabra, esperando que a través de la misma, ¿verdad? Como nunca regresa vacía y el Espíritu Santo pueda edificar la vida de todos los que escuchen esta palabra. En esta noche yo quiero hablarte de un tema muy importante. De hecho, es muy importante en los días que estamos viviendo y justamente te quiero hablar acerca del tiempo. He titulado esta cápsula Esperanza, ¿en qué tiempo vives? No hay duda cuando nosotros escuchamos a los expertos, algunos expertos nos dicen que las realidades que nosotros estamos viviendo actualmente no solamente son nuevos cambios, sino que más bien estamos frente a una nueva era. Y posiblemente es cierto. Cuando nosotros pensamos en el tiempo, no podemos negar que el tiempo es un regalo de Dios, igual que la vida, igual que el trabajo que el Señor nos ha dado. Y nosotros vamos a invitar en esta noche entonces al Qualet. Qualet es la palabra hebrea utilizada para decir predicador. Cada vez que escuchamos la expresión el Qualet, estamos hablando del predicador y que es el mismo título o nombre que se le da al libro de Eclesiastés. Invitaremos en esta noche al Qualet para que justamente nos hable acerca de los tiempos y que nosotros podamos hacernos la pregunta, no qué tiempo hace, sino en qué tiempo estamos viviendo. Y justamente yo voy a comenzar mi exposición con mi conclusión. Y mi conclusión es que en las experiencias de vida cristiana de cada cristiano, la pregunta que nosotros nos debemos hacer no es qué tiempo hace, qué tiempo es. La pregunta que nos debemos hacer es qué tiempo estoy viviendo. Ahora, ciertamente, cuando nosotros pensamos en el tiempo es un concepto relativo. El tiempo es un don de Dios, es un regalo de Dios. El tiempo será administrado de acuerdo al valor y la prioridad que cada persona le dé. Pero cuando yo hablo de tiempo en esta noche, no estoy hablando del tiempo interior, que es conocido por la mayoría pues, de las personas como el tiempo cronológico. Yo quiero hablarte acerca del tiempo histórico. Y cuando nosotros comenzamos a reflexionar en el tiempo como el tiempo histórico, nos tenemos que volcar a pensar, ¿ok? En una construcción de secuencia dotadas de significado. Y de ese tiempo es de que en esta noche vamos a estar hablando. Vamos a leer entonces Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 15, y lo vamos a ir viendo poco a poco para que podamos, ¿verdad?, sacarle todo el jugo, sacarle toda la esencia que tiene este hermoso capítulo 3 de Eclesiastés. El capítulo 1, el versículo 1, comienza primeramente diciendo de esta manera: todo tiene su tiempo. Y todo lo que hay debajo del cielo tiene su hora. Y cuando nosotros escuchamos esta expresión, todo tiene su tiempo y todo lo que hay debajo del sol tiene su hora, comienzo a pensar, ¿qué querrá decir el escritor? ¿Qué querrá decir el autor de Eclesiastés 3 cuando dice que todo tiene su hora debajo del sol? Bueno, primeramente quisiera aclararte algunas cosas cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés y sobre todo cuando estamos leyendo este capítulo 3. Fíjate que el versículo 1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Bien, primeramente cuando nosotros leemos este versículo 1, nuevamente te lo repito, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar qué significa este texto, primeramente esa expresión y todos los actos que se quiere, nos está hablando que esto encierra todos aquellos actos voluntarios y deliberados de la gente. Está hablando de los deseos, de los anhelos de las personas. Ahora, es importante que nosotros cuando pensamos que cada uno de esos actos, esos anhelos, esos deseos, dice el texto, debajo del sol, tiene su hora.
En otras versiones que hemos usado, la expresión es cada uno de esos actos voluntarios y deliberados, cada uno de esos aspectos que se quieren, ¿verdad? Debajo del sol o debajo del cielo, tienen su momento oportuno. Ahora, fíjate que el autor nos presenta del versículo 2 al versículo 8, son 7 versículos que nos habla de una serie de actividades. Ya para la cultura hebrea y el concepto hebreo, el número 7 es un número que da la idea de completo. Estos 7 versículos nos presentan 28 actividades. 28 actividades en 14 pares, y estos pares por lo general nos habla de una actividad donde la otra es contraria o es un contraste. Y cuando nosotros revisamos en la poesía hebrea, porque este pasaje es una poesía, del versículo 2 al 8 es una poesía, se usa una figura literaria llamada merismo. Ahora, muy bien, ya hemos visto de que son 28 actividades que cada una es diametralmente opuesta a la otra. Leamos entonces este hermoso verso, hermoso poema que nos escribe el Quolet, desde el versículo 2 al versículo 8. Y dice de esta manera: hay tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y un tiempo para curar. Hay un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para hacer duelo y un tiempo para bailar. Hay un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Hay un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Hay un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Un tiempo para rasgar, un tiempo para coser. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Hay un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Entonces, queridos amigos, amigas, cuando nosotros leemos este hermoso poema, yo quisiera resaltar algunos aspectos importantes que nos enseña esta palabra con relación al tiempo. Primeramente, la vida del ser humano no es lineal. Por lo general, nosotros siempre hemos estado pensando cuando lo asociamos a nuestra realidad o lo asociamos a la vida, y sobre todo con la mentalidad o las perspectivas que hoy día esta sociedad nos ha implantado con relación al éxito. Pensamos que la vida del ser humano es lineal y por lo general lineal en forma ascendente. Pues nos damos cuenta que no es la realidad de nosotros los seres humanos. Por lo general, cuando nosotros pensamos en el tiempo histórico de las personas, nuestra vida va de altos, bajos, porque hay diferentes realidades y diferentes temporadas en la vida del ser humano. Entonces, pensar que la vida del ser humano es lineal y que siempre el tiempo de reír va a permanecer hasta que nosotros muramos es pensar de manera equivocada. O pensar que siempre vamos a estar abrazando hasta que nosotros muramos de manera lineal es pensar de manera equivocada. Esto es opuesto, lo que estamos leyendo, lo que nos escribió el Quolet, es totalmente opuesto a esta idea que posiblemente a veces podemos tener algunas personas. Otro aspecto importante que este pasaje nos trae es que las actividades que se dan en el tiempo histórico de una persona pueden ser simultáneas, porque muchas veces podemos estar abrazando, pero al mismo tiempo puede ser tiempo de callar. Y a veces podamos estar llorando, pero al mismo tiempo algo puede estar naciendo. Entonces, esto es algo importante cuando nosotros podemos entender y hacernos la pregunta: ¿en qué tiempo estoy viviendo? Otro aspecto que nos trae el Quolet cuando leemos este hermoso poema
es que los tiempos son cíclicos. Los tiempos son cíclicos y por lo general lo que ha pasado en tiempo atrás va a pasar nuevamente con diferente escenario, con diferente vestuario probablemente, pero es lo mismo que ha pasado en tiempo atrás. Y de hecho, cuando nosotros leemos el capítulo 15 de este hermoso libro, ya lo dice. Mira lo que dice el versículo 15 de Eclesiastés 3. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y cuando nosotros leemos esto, quiero decirte que el libro de Eclesiastés, de hecho, presenta muchos enigmas cuando nosotros leemos. Y encontrarnos con este tipo de frase, con este tipo de presentación que nos hace el cual lee, nos hace hacernos preguntas. O sea, ¿por qué los tiempos son cíclicos? ¿Por qué lo que se repitió, lo que pasó en un tiempo atrás, se vuelve a repetir en los tiempos de hoy? ¿Por qué Dios lo permite así? ¿Ok? Entonces quiero decirte que definitivamente hay un plan de Dios, que voy a seguir hablando a continuación. Hay un plan eterno de Dios y Dios lo permite que los tiempos puedan ser cíclicos con alguna razón. Hoy estamos viviendo una situación de crisis, una situación de pandemia, situaciones de dolor que ha traído la misma. Pero quiero decirte que no es la primera vez que en la humanidad ha enfrentado pandemias que se han dado históricamente. Y podemos traer algunas pandemias que a través de los tiempos han sucedido en la humanidad. De hecho, cuando nosotros escuchamos sobre la realidad del COVID, el COVID hasta ahora, las personas que lamentablemente han fallecido por esta enfermedad, el COVID no supera, comparado con otras pandemias que se han dado históricamente, la cantidad de defunciones. Entonces hay un templo psíquico, solamente que nosotros no hemos sido parte del momento histórico de aquellas épocas y este es nuestro momento histórico. Es importante entonces que resaltemos que cada una de estas actividades nos dice que debajo del sol tienen su momento de ser. Y esto significa, en otras versiones que leemos, tiempo oportuno. Es muy difícil poder entender esto muchas veces, pero cada cosa que sucede en nuestro tiempo histórico sucede en el momento oportuno. Por ejemplo, cuando Cristo vino a la tierra, o sea, vino a la tierra en el momento oportuno. ¿Por qué no fue antes cuando estaba el imperio persa, el imperio babilónico? Y entonces Jesús llega en el momento que tenía que llegar. Igual pasa con los cambios generacionales. ¿Por qué se da esa situación en esa generación y en la otra generación no fue así? Sencillamente porque cada situación, cada realidad se dio en el momento oportuno que tenía que suceder. Igual podemos pensar con relación a la pandemia. La pandemia ha sucedido en el momento en que tenía que suceder. Ahora, nos cuesta pensar que cada cosa, sea para nosotros positiva o sea para nosotros negativa, sucede en el momento oportuno. No podemos entenderlo, es frustrante, es contraproducente posiblemente para nosotros. Pero ¿sabes por qué surge este dilema, esta frustración, queridos amigos? Porque nos ha costado conectar nuestra historia con la historia del Dios, la gran historia de Dios, donde nosotros entonces entramos en esa gran historia de Dios. Y no podemos entender muchas veces todas estas verdades cuando no entendemos que hay un plan eterno de Dios para cada cosa en su propósito y en su historia. Entonces, para nosotros poder entender que cada cosa sucede en un momento oportuno, tenemos que conectarnos y entender el plan eterno de Dios para la humanidad y sobre todo para tu vida. ¿Ok? Hay un plan de Dios
Y ese plan de Dios es un plan sabio, es un plan justo y es un plan bueno. Y esta sociedad no lo puede ver, no puede ver la belleza de Dios, no puede ver la grandeza de Dios en medio de las diferentes realidades que vivimos nosotros, porque esta sociedad nos implanta una idea, nos implanta un chip de que el tiempo de bonanza, el tiempo de grandeza, el tiempo de buenas cosas es el tiempo oportuno, y no nos podemos dar cuenta de que en esta vida pasaremos por tiempo para nacer y tiempo para morir, y todos los otros contrastes que nosotros hemos leído en este hermoso verso. Entonces, en medio de todo esto surge la pregunta: ¿quién sabe cuál es el tiempo oportuno? ¿Y quién no sabe cuál es el tiempo oportuno? Y es una pregunta retórica, y definitivamente sé que tienes la respuesta ahí. El único que sabe cuál es el tiempo oportuno es el Señor, es Dios. Y definitivamente nosotros no nos damos cuenta, nos cuesta leer muchas veces en qué tiempo estamos viviendo. Yo estoy segura que el año pasado habían tantos planes basados en las tendencias, en la estadística, en cómo se estaban dando y desarrollando el comercio, lo cual todo o mucho de eso se vino abajo. ¿Quién podría pensar? No se dieron cuenta tal vez de que no era el momento oportuno, porque el único que sabe el momento oportuno es el Señor. Y el mismo Qualet entonces nos trae el versículo 11 de este capítulo, donde nos dice: Dios ha hecho todas las cosas hermosas. ¿En qué? En su tiempo. Dios sí hace todas las cosas hermosas en su tiempo, y Dios sabe cuál es el momento oportuno. Y frente a toda esta realidad surge entonces la pregunta: ¿en qué tiempo estás viviendo? Pero fíjate que esto no es algo que nos pasa a nosotros hoy, es algo que le pasa al ser humano, es algo que le pasa a la humanidad. Jesús en su momento, en Lucas capítulo 12, capítulo 12, versículos 54 al 59, Jesús le dice a la multitud: cuando ven una nube que se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen hará calor. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? Señores, la misma lucha, la incertidumbre, el no saber cuál es el tiempo oportuno, el no poder conectar y leer el tiempo de Dios con el plan cónsono con el plan que Él tiene para nosotros, es la lucha del ser humano. Por eso en esta noche es importante no solo que nos preguntemos qué tiempo hace, sino que nos preguntemos qué tiempo estoy viviendo. Y justo ahora voy a desarrollar ese aspecto. ¿Qué tiempo estás viviendo? Como te dije, quiero ahora que exploremos todo este segundo aspecto. ¿Qué tiempo estás viviendo? Yo quiero traer que cuando leemos este libro de Eclesiastés, desde que leemos el capítulo 1, en esos problemas existenciales que trae el autor, él comienza justamente declarando: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Eso es en el capítulo 1, versículo 2, y en el versículo 3 dice: ¿qué obtiene la gente con trabajar bajo el sol? Entonces, este es uno de los grandes dilemas que encontramos en el libro de Eclesiastés, y que está muy conectado con este capítulo 3, porque cuando nosotros no entendemos el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo en que yo estoy, en que tú estás, y no lo entendemos o no lo conectamos con ese plan eterno de Dios, comenzamos a ver las realidades que estamos viviendo y podemos pensar como el Qualet: todo es Hebel. Hebel es la palabra griega que él utiliza casi en todo el libro de Eclesiastés. Hebel es el tiempo efímero,
Hebel es lo que él llama vanidad. Es la palabra traducida en vanidad y que uno de los significados más leves que se le da a Hebel es prácticamente, además de vanidad, basura. Todo es Hebel, todo es vanidad, todo es efímero. Según la autora Corinne Lagnor, ella habla que las meditaciones del Qualet comienzan y terminan justamente con esta declaración. Todo es Hebel. Y que constantemente en el libro se repite una frase como esta: Abel, Abalín, Acol, Abel, que es una expresión totalmente rimática y que a menudo se traduce como vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso es importante, amigo que me estás escuchando en esta noche, que nosotros podamos leer bien el tiempo en que estás viviendo, para no pensar como en un momento dado expresa el cual lee el predicador al decir vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si nosotros no nos conectamos con ese plan eterno de Dios, todo será efímero, todo será vanidad de vanidades. Y es importante que nosotros entendamos que en un mundo cambiante como el que nosotros estamos viviendo, pensar que la felicidad no va a ser cambiante es engañarnos a nosotros mismos. Es engañarnos a nosotros mismos. Y es necesario discernir. Y es necesario saber, queridos amigos, amigas, que cada persona, cada momento que vive, aunque sea cíclico, ese momento será algo único para ti. Si puedes discernir y entender ese tiempo que Dios te está permitiendo vivir. Entonces aquí nos enfrentamos nuevamente con otra gran verdad que ya la dije anteriormente y es la que está en el versículo 11. Dice así el versículo 11: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios lo hizo todo hermoso. Entonces, Él sembró eternidad en nuestro corazón, en el corazón humano, para que aún así el ser humano, aunque no pueda entender esto, ¿verdad? Dios le ha dado la eternidad. Él sembró eternidad en el corazón humano. Y aunque nosotros los seres humanos no lo podamos comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio, así dice el verso 11, lo ha hecho así. Y cuando pensamos de que Él ha sembrado eternidad en nuestro corazón, esto me hace entender que por eso ese deseo de eternidad que hay en nuestro ser, esa búsqueda, entonces habrá siempre una búsqueda de satisfacer una necesidad que no será satisfecha solamente cuando sea satisfecha con aquel que ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y es la importancia de alinear nuestra vida y entender el tiempo en que estamos viviendo con ese propósito eterno de Dios. Este versículo 11 reitera lo que ya te vengo diciendo con anterioridad. El único que sabe cuál es el tiempo oportuno es Dios. Y Él ha dado a cada ocasión sucede en el tiempo oportuno. Y por último, nos dice este versículo 11 o enfatiza ya lo que te vengo diciendo, que lo que se realiza en su tiempo apropiado, en el tiempo de Dios, resulta hermoso. Tenemos que entender esto. Por eso, querido amigo, amiga, plantar en el tiempo que no es para plantar, resultará en vanidad, resultará en esa sensación que hablaba el cual es, todo es Hebel, todo es vanidad. Cuando nosotros insistimos en no leer los tiempos, en no reconocer en qué tiempos estamos y en no alinearnos, en no alinear ese tiempo con el plan eterno de Dios. Quiero invitarte, por ejemplo, pensemos y reflexionemos un poco en la pandemia que hemos estado viviendo durante ya prácticamente un año. Pensemos, ¿cómo podría todo eso encajar en esto que en esta noche o en este día te estoy hablando? ¿Cómo puede encajar esto y pensar
de que ha ocurrido en el tiempo oportuno y pensar de que puede alinearse con, con ese plan eterno de Dios. ¿Cómo podemos pensar? Bueno, si tú has vivido y has aprovechado este tiempo de pandemia y lo has vivido, ¿verdad? Desde una experiencia espiritual, podrías estar más consciente de cómo se podría conectar esto, no solo contigo, sino también con tu familia. Y yo pienso en algunas cosas, hago algunas reflexiones, como por ejemplo, este tiempo de pandemia, querido amigo, Dios nos invitó a vivir este tiempo, como ya te dije, desde una experiencia espiritual, y nos invitó a darle lugar al dolor, nos invitó a crear nuevos ritmos de vida. Tal vez llevábamos un ritmo de vida acelerado y nos ha invitado a un nuevo ritmo de vida. Nos invitó a darle espacio al lamento, porque lamentarnos y quejarnos no es malo, siempre y cuando al final de nuestro lamento reconozcamos que nuestra esperanza está en Dios. Dios nos invitó no solamente a ser optimistas, no solamente a tener una mente positiva en medio de todo este tiempo de pandemia. Dios nos ha invitado a tener esperanza y verlo a Él como la única esperanza. ¿A qué nos invitó Dios en este tiempo de pandemia? En este tiempo de pandemia, Dios nos invitó a vivir la fe de una manera práctica, a tener una fe generosa, a no solamente pensar en nosotros mismos, sino también estar pensando en las necesidades de nuestros hermanos. Dios nos invitó a darle valor a la vida y a la dignidad humana cuando pensamos que de repente era algo tan natural que ni siquiera le prestamos atención. Dios nos invitó en este tiempo de pandemia a que no se trata de hacer iglesia, se trata de ser iglesia. Y que la misión de Dios va más allá de las cuatro paredes de la iglesia y que hacemos misión desde ahí donde Dios nos ha puesto. Dios nos invitó durante este tiempo de pandemia, queridos amigos, a que podamos ver las desigualdades que hay en nuestro país y en el mundo entero, y a que Dios nos llama también a combatir, a tener una voz profética contra la corrupción y la injusticia. Dios nos invitó a este tiempo a ser familia, a que nosotros nos podamos dar cuenta que hacer familia requiere paciencia y, como dice la canción, requiere amor y control y tiempo en que hay que dedicarle. Dios nos invitó en este tiempo de pandemia a que debemos saber leer los tiempos en que nosotros estamos y que debemos percibir a Dios en medio de las experiencias diarias de nuestra vida y verlo como una experiencia también espiritual. Yo sé que ha sido tiempo de dolor, ha sido tiempo de pérdida, pero aún en medio del dolor, de la pérdida y de la adversidad, Dios te invita a ver qué tiempo es el que estás viviendo y cómo puedes conciliar esto con el plan eterno de Dios. ¿Qué tiempo estás viviendo? Cuando volvemos a este hermoso poema, recordemos que Cristo es el kairos de Dios, el tiempo oportuno. ¿Qué tiempo vives? Tiempo para nacer, tiempo para morir. ¿Qué están haciendo nuevo en tu vida? ¿Qué nuevo proyecto hay en tu vida? ¿Qué tiempo vives? Tiempo de morir. ¿Qué es necesario que muera? ¿Qué área de muerte hay en tu vida que es necesario que muera? Tiempo de plantar. Tal vez es tiempo de plantar un nuevo proyecto. Tal vez es tiempo de plantar nuevos hábitos. Tal vez es el tiempo justamente cuando dice de arrancar hábitos, inculcar nuevos hábitos. ¿Qué tiempo es el que está viviendo? Dice un tiempo para matar y un tiempo para curar. Este es un tiempo para sanar. ¿Qué cosas debes sanar en tu vida? A veces hay que sanar heridas, sanar recuerdos, sanar relaciones, pero también es un tiempo para matar. Estás matando algo, estás matando a alguien. Recordemos que matar a alguien no es que yo agarro una pistola y mato a alguien, sino le mato con
mis sentimientos y mis deseos hacia esa persona. ¿Qué tiempo es ese que estás viviendo? Dice tiempo para llorar y tiempo para reír. ¿Y será que este es un tiempo de lamento o está siendo un tiempo de baile para ti? ¿Cuál es el tiempo que estás viviendo? No en qué tiempo estamos, en qué tiempo, cuál es el tiempo que estás viviendo. Sigue diciendo este poema, hay tiempo para el duelo, hay tiempo para bailar, hay tiempo para arrojar piedras y hay tiempo para recogerlas. Este es el tiempo de abrazar, será un tiempo para abrazar nuevas ideas, para abrazar nuevas perspectivas, o es un tiempo para separarse, donde a veces tenemos que separarnos de algunas conductas, de algunas situaciones, hasta de algunas personas. Tiempo para buscar, tiempo para perder. ¿Qué necesitas buscar? ¿Será que es un tiempo para buscar más la presencia de Dios, para buscar más estar en intimidad con Él? ¿O es un tiempo para perder ya el orgullo, para dejar la vanidad? ¿Qué tiempo es el que está viviendo? Queridos amigos, ningún momento es absoluto. Absoluto solamente es Dios. Y eso es lo que dice el predicador. Absoluto solamente es Dios. Y Dios nos lleva a procesos en nuestra vida donde en algún momento estaremos en un extremo o en otros momentos estaremos diametralmente opuestos a esa otra realidad. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida en este momento? ¿Cuál es el tiempo de Dios para ti en tu vida? Dicen los sabios que es necesario que nosotros podamos ver tanto los triunfos como los fracasos necesarios en nuestra vida. Porque obtener triunfos sin fracaso haría un hombre prácticamente pequeños dioses. Y obtener fracaso tras fracaso, ¿verdad? En la vida sería una miseria infinita. Todos los momentos son oportunos en el momento de Dios para tu vida. Y Pablo se enfrentó también a situaciones como esta. Pablo, el hombre de las visiones, de las gran revelaciones, el hombre elocuente, de llevar a mucha gente al Señor, también en su momento, también en su vida luchó con el aguijón de la carne. Había tiempo para reír, pero también había tiempo para llorar. Había tiempo para abrazar, pero también había un momento para separarse. Y el mismo Pablo dice de esta forma, servía a Dios aún y a pesar con las situaciones que vivía. Eso lo encuentras en 2 Corintios 12, del 7 al 9. No te asustes si estás pasando por momentos donde estás llorando, si estás pasando por momentos donde estás arrancando, si estás pasando por momentos donde estás perdiendo algo o donde estás perdiendo a alguien, ¿verdad? Si no reconoces el tiempo en que estás viviendo como un tiempo donde Dios también está ahí visitándote, porque Él es el Cairo de Dios. Si no reconoces a Dios, aún en medio de esos tiempos, no puedes reconocer que Dios lo hace hermoso todo en su tiempo y no podrás reconocer la visita de Dios. ¿Has podido ver este tiempo de pandemia, a pesar de toda la catástrofe, como un tiempo de visita de Dios? ¿En qué tiempo vives? ¿En qué tiempo estás de estos contrastes que nos presenta este hermoso poema? ¿Estás en lamentaciones o estás en un tiempo de danza? ¿En qué tiempo estás? ¿Estás en un tiempo de callar o estás en un tiempo de hablar? ¿Estás en un tiempo para amar o estás en un tiempo para odiar? ¿Estás en un tiempo para la guerra o estás en un momento de paz? Reconoce la visita de Dios en medio de este tiempo y reconoce que Dios está contigo
Y estos tiempos que estamos viviendo, hay dos maneras en que la podemos enfrentar. Cada realidad de nuestra vida, dolorosa o placentera, cada realidad de nuestra vida, hay dos formas en las que lo podemos afrontar: con fe o sin ella. Con fe o sin ella. La vida, ¿verdad? Nos dice, la vida cristiana nos lleva a que tenemos que enfrentar estas realidades con nuestra fe. Tiempo para nacer y tiempo para morir, los dos extremos. Y en esos dos extremos estaremos durante toda nuestra vida. Entonces, ¿sabes qué? Te llevo a reflexionar en lo que dice el Salmo 31, 14, porque el Señor nos sigue diciendo, dice el Salmo 31, 14, 15, pero yo he confiado en ti, oh Jehová. He dicho, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Queridos amigos, el hombre no puede comprender del todo, pero debe recibir gozosamente los dones que Dios nos da a través de estos diferentes tiempos en que estamos viviendo. Es lo que nos dice luego el cual lee. Porque aunque no podamos reconocer todas estas realidades, disfrutemos de los dones que Dios nos da, del trabajo, de la gente, de la alegría de hacer. Disfrutemos de la visitación de Dios. Tal cosa, ¿verdad? Tal cosa es necesario. Y cuando nosotros, esa es nuestra actitud delante de Dios, ¿verdad? Vamos a redimir el tiempo que el Señor nos ha dado. Quiero narrarte una historia para terminar. Y esta historia, ¿verdad? Es una leyenda china. Y esta leyenda china decía, Saint Wayne perdió uno de sus caballos. Era un caballo muy preciado. Y su vecino le expresó su tristeza por la pérdida. Pero Saint Wayne no estaba preocupado. Dijo, ¿quién sabe si tal vez sea bueno para mí? Sorprendentemente, el caballo regresó con otro caballo. Y cuando el vecino lo felicitó, él le contestó, ¿quién sabe si esto sea malo para mí? Resultó ser que su hijo se fracturó la pierna montando el caballo nuevo. Eso pareció mala suerte hasta que el ejército llegó a la aldea para reclutar a todos los hombres aptos para ir a la guerra. Y debido a la lesión de su hijo, a la lesión que tenía el hijo, no fue reclutado, lo que tal vez impidió que el joven muriera. ¿Te das cuenta cómo son los tiempos? El único que sabe cuál es el tiempo oportuno es Dios. Y cuando yo estoy entendida de qué tiempo es el que estoy viviendo, puedo alinearme con ese plan eterno de Dios. Puedo entender mejor la situación y los tiempos. Puedo encontrar en medio de mi realidad fe y puedo decirle al Señor, Señor, en tus manos está mi tiempo. Que Dios te bendiga. Que Dios te permita entender en qué tiempo vives y que nos ayude a alinearnos con ese plan en Dios y que encontremos gozo y alegría en ello y no seamos como el predicador que pensaba que todo era vel, que todo era vanidad, que todo no valía la pena, pero que pudo encontrar que Dios había puesto eternidad y su plan para nosotros también es de eternidad hasta la eternidad y que nosotros podamos hallar ese significado. Y en vez de decir todo es vanidad, vanidad de vanidades, decía el predicador, nosotros podamos decir, yo sé que Dios ha puesto eternidad en el corazón mío y todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Que Dios te bendiga.